como cristianos nosotros sabemos o debemos saber que estamos en una batalla espiritual. And so I believe today's message is a war declaration against certain principalities Y hoy creo realmente que va a ser una declaración de guerra contra aquellos principados in this region en esta región that have been causing destruction in families from generation to generation to que generation. han estado causando destrucción en familias de generación en generación en generación. And I believe it's something that God wants to stop in this generation. Y creo que el Padre quiere terminar esto en esta generación. And as I preach this message, I don't want anyone to think it's about them specifically. Sí, y cuando a medida que yo predique este mensaje, no quiero que nadie vaya a tomarlo personal, Because it's not about anyone specifically. porque no se trata de alguien específicamente, But it's about something that we've encountered way too often pero es algo que nosotros hemos encontrado o hemos lidiado muy in frecuentemente El Valle and in all of Panama. en el Valle y suele también pasar en todo Panamá. And I believe that God sent us here not just to build a nice church, Y yo realmente creo que Dios no nos envió para acá para poder construir una iglesia bonita, to have a nice Christmas party, para tener una fiesta muy linda de Navidad, but to see transformation culturally. sino para ver transformación cultural. That it has to, the kingdom of God needs to invade the earth. Y eso requiere que el reino de Dios invade la tierra. And we need to see transformation. Y necesitamos ver esa transformación. And if you look at history, Y si ustedes pueden ver un poco la historia, many times before peace, real true peace and prosperity can come, muchas veces antes de que llegue una verdadera paz y prosperidad, things have to be shaken. muchas cosas tienen que ser estremecidas. Mindsets have to shift. Mentalidades tienen que cambiar. Things have to come to the surface. Cosas tienen que salir a la superficie. And things need to be dealt with. Y cosas con las cuales debemos lidiar. And if you look at even histories of how nations are created, Y si vemos la historia, cómo algunas naciones fueron creadas, many times it starts with war. muchas veces inicia desde una guerra. And so I want to read a few scriptures, Así que hoy quiero compartir varias escrituras. talk about just a testimony from history, Habla un poco de un testimonio de la historia. and then I want to have this wonderful testimony that I think many people will be blessed. Y luego quiero que recibamos un testimonio que creo que muchas personas van a ser bendecidas. And I believe many people, as this testimony is shared and as we talk about this, many of you will even receive healing from this. Y a medida que nosotros recibamos este testimonio, creo que muchas personas van a recibir quizás sanación o liberación. Because the point of this message and to bring things to light is always for redemption, always for healing. El punto de este mensaje es para siempre traer cosas a la luz, para traer también redención y sanación. Always for healing. Siempre para sanación. I'm going to go out of. So last week, Así que la semana pasada, and just stick with me and give me grace today. por favor manténganse conmigo, me dan su gracia. Last week, Pastor Tim talked out of Isaiah. La semana pasada el pastor Tim habló un poco en Isaías. Isaiah 61, and he talked about the ministry of Jesus. Habló en Isaías 61 específicamente del ministerio de Jesús. He talked about the ministry of Jesus was healing, was casting out demons, was teaching, was bringing the kingdom of God in. Él habló sobre el ministerio de Jesús, que era sanando, echando fuera demonios y traer el reino de Dios. And he talked about the anointing of God. Y habló también sobre la unción de Dios. He talked about how sometimes today people talk about the anointing, that the anointing is when people fall over and it's for a good ministry time. Él habló inclusive de que la gente hoy en día confunde esa unción con que la gente está ungida porque caen en el piso en los ministerios. Now, I'm not against people falling over. No estoy en contra de que las personas puedan caer. I myself have fallen over from prayer. I have prayed for people. They've fallen over under the power of Yo God. personalmente he caído por esa oración, o también he orado por la persona y también han caído. But the anointing isn't just so people fall down and have a good experience. Pero la unción no es para que las personas puedan caerse y tener una experiencia. God wants to anoint people to bring transformation to communities. Dios quiere ungir a las personas para que puedan transformar, traer a las personas, hacer transformación en las comunidades. And so Jesus' whole message was the kingdom of God. Y el mensaje de Jesús se trataba básicamente de el reino de Dios. The kingdom of God is at hand. Decía que el reino de Dios está a la mano.
So what does Está this message cerca. bring? This message brings repentance. ¿Y qué es lo que trae ese mensaje? Es arrepentimiento. This message brings a turning to truth, a turning to God, a turning to His way. Eso es el mensaje trae un cambio de dirección, cambio hacia Dios, cambio a su camino. And the result of that is people transform, families transform, communities Y transform. ese mensaje lo que hace es transformar familias, comunidades, todo. And he starts his ministry with the Spirit of the Lord God is upon me. Y empezó su ministerio diciendo que el Espíritu de Dios está sobre mí. This is Isaiah 61. Este es Isaías 61. Because the Lord has anointed me. Porque el Señor me ungió. He has anointed me to bring good news to the poor. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, He has sent me to bind up the brokenhearted, a vendar a los quebrantados de corazón, to proclaim liberty para publicar libertad to the captives, a los cautivos and the opening of prison to those who are bound. y a los presos, apertura de la cárcel. So he's saying the anointing is to preach this message. The anointing is to preach this message. La unción es el mensaje que se predica. The anointing is to bind up those who are broken, to bind them back together and make Sí. them whole. El mensaje, la unción es para poder recomponer o recoger a aquellos que están quebrantados, To those who are slaves to fear, slaves to sin, slaves to trauma from their past, los que son esclavos del temor, de esclavitud y traumas del pasado, slaves to addiction, esclavos de la adicción, slaves to old mindsets, esclavos a esas mentalidades viejas, to proclaim liberty to them. para traerles libertad a ellos. And the opening of prison to those who are spiritually and physically bound. Y apertura de esas cárceles donde aquellas personas están espiritualmente muertas o atadas. And to proclaim the year of the Lord's favor, which is the grace that we're living in now. Para proclamar la gracia del Señor, el reino de Dios, porque es por la gracia en cual vivimos hoy en día. And the day of vengeance of our God. Y el día de la venganza de nuestro Señor. The great and terrible day. El día grande y terrible, ya, When Jesus comes back. cuando Jesús vuelva. When he doesn't come back as a lamb. ¿Y por qué he's not coming back? As a lamb. Él no viene como una oveja, He comes back as a lion. viene como un He león, comes back as a warrior. viene como un He guerrero, comes back as a king. viene como rey, He comes back for a war. viene a combatir una A war against evil. guerra contra el A mal, war against sin. una guerra contra el He pecado. comes to set righteousness in the earth. Viene a poner justicia, traer justicia a la tierra. Because before peace can come, Porque antes de que la paz venga, righteousness needs to come. la justicia tiene que llegar The primero. kingdom of God is first righteousness, El reino de Dios es primero justicia, then peace, después paz, then joy después gozo in the Holy Spirit. en el Espíritu So to Santo. have peace, Así que para tener paz, you must first have righteousness. tienes que primero tener justicia. See, Jesus, when we receive Christ, Porque ve, Jesús, cuando nosotros primero recibimos a we Cristo, admit that we are sinners. admitimos que fuimos o somos pecadores. We admit that we need peace with God. Admitimos que necesitamos paz con Dios. So God's method, Por eso, sorry. Por el método de Dios was becoming sin on the cross, es volverse pecado en la cruz, taking the violence, taking the tomando punishment, toda la violencia y el castigo so that we could become the righteousness of God. para que pudiéramos llegar a disfrutar de la justicia de Dios. But first, it was His kindness that brings us to repentance. Pero fue primero su bondad que nos hizo venir al arrepentimiento. So it's in God's kindness that He shines light on the sin that you're living in. Está en su bondad que Él brilla luz sobre el pecado. He is shining light on sin in your life and in areas of your life so that He can bring you into righteousness. Sí, Él está brillando, alumbrando luz sobre tu vida para que tú puedas salir de ese pecado. So it's God's kindness when things come to light and get uncovered. Sí, cuando la bondad de Dios viene sobre ti es para que aquellas cosas que están en la oscuridad salgan a la luz. It is His mercy Es su so misericordia that people don't die in their sin. para que las personas no mueran en su pecado, So that hopefully they repent. para que se puedan arrepentir, con esperanza que se puedan arrepentir. And He goes on to say to comfort all who mourn Y dice, in verse 2. en el versículo 2 dice, a proclamar el día, a consolar a todos los enlutados, To grant those who mourn in Zion, a ordenar a los que afligidos de Sión to give them a beautiful headdress instead of ashes, se les dé gloria en lugar de ceniza, the oil of gladness instead of mourning, óleo de gozo en lugar de luto, the garment of praise el manto de alegría instead of heaviness,
en lugar de espíritu angustiado, that they may be called oaks of righteousness. que serán llamados árboles de justicia. See the word righteousness? ¿Ven la palabra justicia? God wants us to become oaks. Oak is a Él quiere que queremos que seamos gente, pueblo de justicia, planted by the Lord, sembrados por el Señor, planted in the earth, plantados en la a tierra, tree of righteousness. un árbol de justicia. And why? ¿Y por qué? That he may be glorified. Para que pueda ser glorificado. And so where's the point of this anointing? Entonces, ¿a dónde viene el punto de esta unción? It goes on to say, Continúa diciendo, they shall build up the ancient ruins. reedificarán las ruinas antiguas They shall raise up the former devastations. y levantarán los asolamientos primeros They shall repair the ruined cities y restaurarán las ciudades arruinadas and the devastations of many generations. y los escombros de muchas generaciones. Now I'm going to call something out I believe is one of the biggest epidemics in El Valle today. Ahora voy a decir algo, mencionar algo que es una de las epidemias más grandes en el Valle hoy en día And in Panama. y en Panamá. And I believe that it has to change for this generation Y to yo rise up. creo que es necesario que cambie en esta generación para que pueda surgir. And it's going to have to start in this Y house. tiene que empezar desde esta casa. I want to tell you, I visited hundreds of schools. Les, Well, quiero- maybe not hundreds, but I visited dozens and dozens and dozens of les schools. cuento que he visitado decenas de escuelas. And after we preach the gospel, Y después que nosotros compartimos el Evangelio, after they're touched by God, después que los jóvenes son tocados por Dios, many times they want to confess to things that they've told nobody muchas veces vienen y quieren confesar cosas que nunca le han comentado a because nadie. they've been living as prisoners. Porque han estado viviendo como prisioneros. They've been living as captives. Han vivido su vida como cautivos. And they're the brokenhearted. Y están rotos en su And corazón. we come with the anointing, we come preaching the good news. Y venimos con la unción para predicar las buenas And nuevas. so I have yet to visit a school. Sorry. I have yet to visit a school Todavía me falta visitar una escuela where girls and boys after donde visité una escuela donde niños y niñas o varones y hembras where they have not come and confessed to sexual abuse. que nunca habían confesado el abuso sexual. Most of the time within families. Muchas veces involucrando familiares. I have yet to visit a school No he visitado una escuela donde hayan jóvenes que hayan confesado esa. Is it you yet not visit a school that where have this not- hasn't happened. Sí, sí. Bueno, exacto. Eso fue lo que dije. No hay una escuela que no ha visitado donde los jóvenes hayan venido a confesar algo que ellos tenían oculto. Many times they feel guilty. Muchas veces ellos se sienten culpables. Many times they feel fearful Muchas veces se sienten temerosos. that nobody will believe them, Que nadie le va a creer. that they have nowhere to go. Que no tienen a dónde ir. And I want to tell you, this place is going to be an oasis. It's called Oasis of Hope. Quiero decirles que este lugar se llama Oasis de Esperanza. Something that I pray for that this becomes is an oasis for people locked into this generational abuse. Algo de que yo he orado muchísimo para que este lugar que se llama Oasis Esperanza se convierta en un lugar donde las personas pueden venir a liberarse de los abusos, To come and receive the hope and the healing that they need. para que puedan venir a recibir esa esperanza y la sanación que To necesitan. come and receive the hope and the hope that is due to them. That is what? That is due to them. Que vengan a recibir esa esperanza que lo merecen. In the coming days and months and years ahead, Y vendrán días, meses y años más adelante. I look forward to creating structures and bringing the right people in place to bring help and hope. Esperamos traer personas, crear estructuras, traer personas que ven especializadas para poder ayudarnos con esto, traer To esperanza y Who are going and have sanación. gone through this. Sí, para poder trabajar con aquellas personas que están pasando o han pasado. And I know this has been going on for generation after generation after generation. Sé que esto ha pasado de generación en generación en generación. Many people in the older generation, it's happened to them, they've never told anybody. Muchas personas que fueron abusados de generaciones antes no lo habían comentado. So things have operated in darkness after darkness after darkness in every generation. Cosas han ido operando en tinieblas
y tinieblas desde muchas generaciones. Well, I believe God wants to bring things to light in this generation. Yo creo que Dios quiere traer vida a esta generación. God wants to say no more in this Dios generation. ya quiere decir no más para esta generación. And I have some keys to doing that, I believe, that God's going to give us. Y yo tengo aquí unas claves, creo que Dios nos va a ayudar a hacer esto. But first, I really, really want to invite. I want to Ahora- invite Ahora quiero invitar an amazing young woman of God. a una extraordinaria joven mujer de Dios. We've known each other for 6 years now. Sumi and I have known her. Conocemos por 6 años And we've seen her grow into an amazing woman y hemos visto cómo ella se ha desarrollado una gran mujer after God's heart. detrás del corazón de Dios. We've seen God do amazing things in her life. Hemos visto cómo Dios ha hecho grandes cosas en su vida And we're so happy that we got to be a part of her life these last 6 years. y estamos felices o nos gozamos de que hemos podido formar parte de su vida estos 6 años. God has filled her with amazing courage and bravery. Dios le ha dado a ella una extraordinaria valentía y coraje. And as God was showing me many things from the scriptures, and there's much more I could preach on this topic. Sí, y como Dios me ha ido mostrando muchas cosas de la Escritura y hay muchas cosas de este tema que se puede predicar, That I was never planning to preach this topic on Mother's Day. que no había planeado de ninguna manera predicarlo en un Día de la Madre. But at my time with God, I thought of this amazing woman, Isabel. Pero en este tiempo con Dios, vino a mi mente y pensé en Isabel. And I thought I would love for her to share her testimony. Y pensé, me gustaría muchísimo que ella compartiera su testimonio. Because I know God wants to use our stories. Porque sé que Dios quiere usar nuestros testimonios. And then I talked to Sumi, I said, I feel like I'm supposed to preach this topic on Mother's Day, and eventually I would love Isabel to come share her story. Le comenté a mi esposa, Surmi, que siento de parte de Dios como que quiero predicar este mensaje el domingo, pero quiero también, si pudiéramos pedirle a Isabel que lo haga. And then Sumi told me, you know, Isabel's coming this weekend, today. Y ella le comentó, ¿sabías que ella viene hoy? I said, Chuso, that's got to be the Lord. Y entonces dije, wow, eso tiene que ser el Señor. So we asked Isabel, we said, are you ready? Are you brave? Are you ready to do this? Le preguntamos a Isabel, ¿te sientes ya con valentía y con el coraje para hacer And she esto? said, I'm no longer a slave to fear, Y ella dijo, ya no soy más esclavo del temor. but I am a child of God. So without further ado, Isabel, I'd love for you to Sin come más and preámbulos, we can do an applause for Isabel, please. un aplauso por favor para Isabel. Sí, yo tengo que decirles. Voy a traer más. Quizá te voy a poner este micrófono. ¿Ves? Primero estoy muy nerviosa. I'm very nervous. Es primera vez que comparto esta historia First time that I share this story. y solo les voy a pedir que abran sus corazones y que sea Dios hablando a través de esta historia que no va a ser fácil escucharla, pero creo que va a sanar a muchos corazones como lo hizo conmigo. I'm going to ask you if you can open your hearts and just listen to this story, that it's not going to be easy to hear, but it's something that God did in my life. Con esta historia no busco que me tengan lástima, With this story, I'm not looking for you to feel pity on me, sino busco mostrar cómo Dios transforma el dolor en propósito. but I want to actually show you how God transforms pain into purpose. Mi deseo es que mi testimonio inspire, My wish is for my testimony to inspire, eduque y sirva de esperanza para muchas familias. educate, and also be as hope for many families. Tuve una infancia marcada por el abuso sexual. My childhood was marked by sexual abuse. Yo recuerdo mi infancia desde mis 4 años que era muy feliz. I remember my childhood till I was 4 years old, that I was a very happy little girl. Con mi familia, mi papá es un pilar muy fundamental en mi vida. With my family, my dad has been a fundamental piece in my life. Tenía sueños, ilusiones, I had dreams as a little girl, dreams. pero fueron interrumpidas
a mi alrededor de 4 años, que es lo que más recuerdo. But then they were interrupted when I was 4 years old. That's the earliest age that at least I can remember. Esos sueños fueron arrebatados, esas ilusiones fueron arrebatados porque el abuso sexual comenzó a medida de mis 4 años y medio. Those dreams were stolen because sexual abuse started in my life as I was 4 years old. Y lastimosamente comenzó el abuso con un familiar. And sadly started with a family member, Es un tío muy cercano de la familia. a very close uncle in my family. Y ese abuso continuó hasta mis 9 años. And that abuse kept going till I was 9 years old. No solo conmigo, sino con mi hermana. Tengo una gemela. Not only with me, but also with my twin sister. Continuó hasta los 9 años. It kept on going till we were 9 years old. No solamente fue él, It was not only my uncle, también fue otro familiar. but also another family member. También recuerdo una vez en una fiesta, otro hombre que no recuerdo quién fue. I also remember in a party, another man, I don't even remember who he was. Y en total fui víctima de 4 abusos, de 4 abusos de 4 hombres diferentes So I was a victim of being sexual abused by 4 different men durante toda mi infancia. in my childhood. Esos años estuvieron marcados de mucho miedo Those years marked me with a lot of fear y principalmente esclava del silencio. and slave to keep silence. Como una niña no entendía lo que pasaba. As a little girl, I was not understanding the things that were happening to me. No sabía ni dónde comenzar o terminar. I didn't know where to start or to end. No sentía que mi voz tenía valor. I didn't feel my voice had any value. Crecí con miedos, resentimientos, I grew up with fear, resentment. fuera de lo que estaba sucediendo en mi casa. En el colegio también estaba sufriendo mucho del bullying Outside of what's happening in my house, at school, I was suffering from bullying. y realmente me sentía prisionera de poder hablar y decir lo que me estaba sucediendo. And I was feeling like a prisoner of being able to talk and share what I was going through. Tuve la valentía a mis 9 años Then when I was 9 years old, I finally took courage de escribir una carta and I wrote a letter de todo lo que me estaba sucediendo of everything that I was going through para poder hablar, to be able to speak porque yo no podía hablar. because I couldn't speak. Yo no tenía las fuerzas de expresar mis emociones. I didn't have the strength to share my emotions. Si me sucedía algo, aunque sea mínimo, yo no le contaba a mis If padres, something happened to me, even if it was minimum, I would not share it with my parents porque crecí con ese miedo because I grew up with that fear de mis abusadores. of my abusers. Cuando yo tomé la decisión de poder hablar con mis padres por medio de esta carta, When I finally took the decision to speak with my parents yo through this letter, tenía la más mínima esperanza de que la situación cambiara. at least I had the most minimal, but at least I have some hope that the situation was going to change. Quería la protección de mis padres. I wanted my parents to protect me. Quería acabar con tener que estar viendo a estas personas a diario. I wanted to stop to see these people daily. Era asqueante para mí tener que saludarlos con un abrazo. It was very, very gross for me to always have to say hi to them with a hug. Y tomé la valentía de hablar por eso. So I took the courage and I spoke up. Pero el dolor fue más fuerte. But then the pain was even greater Porque al contarle yo a mis padres y a mi familia de esto, because when I shared with my parents and my family, mis padres no actuaron they did nothing about it. de la manera correcta en la que yo quería o pensé que iban a hacerlo. They didn't do anything as I thought they would. No recibí ayuda psicológica en este caso porque fue un trauma. I didn't receive any psychological help, Me- even if it was a great trauma in my life. Mis padres no actuaron ante la ley My parents Que did es not lo proceed correcto y with lo- the law, which was the right thing y lógicamente, and the most logical thing to do. y crecí con resentimiento. So I kept on growing with a lot of resentment in my Tenía heart. que seguir saludando a estas familias que abusaron de mí por años. I needed to keep on saying hi to these family members that were abusing me for years. Y mi familia continuaba como si nada hubiese pasado. And my family just acted like if nothing happened. Y para mí fue muy difícil To me, it was very hard porque yo quería esa protección de mis padres. because I desired that protection from my parents. Yo crecí con resentimiento hacia ellos, I grew up hating them, contra mi abuela, que en Against ese my momento era quien grandmother. cuidaba de mí. which was the one taking care of me. Y por crecer así, And because I grew up like that, permití muchos abusos de amigos e incluso de relaciones amorosas. I kept on even allowing more abuses of different types of friends in my life. Porque el comienzo de sanar empieza cuando un niño habla. Because the start of
of healing is when a child speaks. Si un niño habla, If a child speaks, es porque está diciendo la verdad. it's because they're saying the truth. No va a mentir sobre esto. They won't lie about this Y topic. si te tiene la confianza de poder decirte esto, que es muy difícil de And if hablar, they felt safe to even share this with you because it's already a very difficult topic to speak about, es porque ven en ti una esperanza it's because they saw in you a hope y porque ven en ti que lo puedes proteger. and they saw in you that you are able to protect them. Y si tú no actúas, And if you do not act, vas a causarle más dolor, you're going to cause that child more pain. vas a causarle más trauma, You're going to cause that child more trauma porque va a crecer con eso. because now the child is going to grow up with that. Y psicológicamente hablando, And psychologically speaking, su cerebro cambia your brain changes a no ver lo que es correcto y lo que está mal. to not even realizing the things that are right and the things that are wrong. Y por eso permite más abusos a medida que va And creciendo. that's why the person then, as they keep on growing up, they allow more abuses in their life Porque su cerebro se programó que está bien because now their brain is programmed that it's good, it's right to be abused. y no está bien. And that's not right. Hay un versículo en Mateos 18, There's a 6, Bible verse in Matthew 18:6. que dice, cualquiera que haga tropezar Anyone that made one of these little ones to a uno de estos stumble, pequeños, que crea en mí, that believes in me, mejor le sería que le colgaran el cuello it's better for them to have something tied up in their neck, una gran piedra de molino a big stone, y lo hundiera a lo profundo del be mar. thrown to the depths of the sea. Es muy importante, padres de familias, It's so important for you parents, que seamos una protección para nuestros hijos, for you to be a protectors to your para children, cualquier pequeñín for que any esté bajo little one nosotros. that is under you. Nuestro deber es protegerlos, Our duty is to protect es them, cuidarlos is taking care of them, y que cuando crezcan and that when they grow ellos up, no permitan más abusos. they don't allow more abuse. Yo crecí esclava del silencio, I grew up as a slave of just being quiet, crecí con miedo, with a lot of fear, crecí con temores a lot of fear. y mi temor más grande era que otras familias, primas o niños pasaran por este abuso que My yo pasé. greatest fear was for my other cousins and other girls to go through that same abuse that I went through. Porque no se actuó cuando yo hablé. Because when I spoke, no one did anything. Cuando ya tenía 21 años, And it was not till I was 21 years old. lastimosamente, Sadly, una de mis primas me cuenta lo que le estaba sucediendo, one of my cousins shared something that she was going through. que estaba siendo abusada sexualmente por el mismo familiar que abusó de mí. That she was being sexually abused by my same family member, the same family member that abused me. 14 años después, 14 years later, este hombre seguía haciendo lo this mismo. man kept on doing the same thing. Y yo sentí una culpa And then I felt so guilty, muy grande so big in my heart, porque sentía que podía hacer algo because I felt I was able to do y something, no lo hice. and I didn't. Y sentí de parte de Dios And then I felt from God tener que hacer algo that I needed to do something y no callarme, and stop being silenced, hacer lo que mis padres no hicieron. to do what my parents never did for me. Ya era mayor de edad, I was already an adult, podía hacerlo. so I could do it by myself. Ya no me sentía tan indefensa. I didn't feel so defenseless, Así que le prometí a ellas, so porque I no fue promised my solo una, cousins, because it was not only to one that happened, que yo las iba a proteger, that I was going to be the one protecting que yo them, iba a hablar por ellas, that I was going to speak up for them, porque sus padres no querían hablar. because their parents didn't want to speak, Y era deber de ellos, no el mío. and it was their duty and not my duty to do so. Y lo hice. And I did so. Fui a la ley I went to the law con mi hermana, with my sister, my puse mi twin. denuncia I put my lawsuit, y la de ellas. and she put hers. Tuve el odio de toda mi familia. All my family hated me. Uno de los principales miedos de la víctima al no hablar One of the biggest fear of a victim to not speak up es cómo va a actuar la familia. is how your family will react. Si va a estar de su lado If they're going to take their side, o le van a dar la espalda. or if they're going to just give their back. En mi caso me dieron la espalda. In my case, they turned their backs. Incluso mi madre Even my mother, no me habló por meses. she did not speak to me for months. Mi abuela, mis primas no me hablan My grandmother, my Hasta el- cousins, they did not speak to me. hasta el día de hoy. They don't speak to me till this day. Y fue muy difícil. And it was very difficult. Fue muy difícil porque me sentía sola. It was very difficult because I felt alone. Me
echaron la culpa They blamed me de todo lo que estaba sucediendo. for everything that was happening Porque yo sé que no es fácil because I know that it's not easy estar en la boca de todos to be in the mouth of con everyone esta situación que es muy difícil with this situation that it's hard by itself y que nadie quiere afrontar. and that no one wants to face. Lo sé, And I know that, pero es necesario but it's needed para la sanación del niño for the healing of the child y para uno mismo. and for ourselves. Y si tú no actúas, tú eres cómplice de este abuso. If you don't act about it, then you're partnering with the abuser. Lo dice en la Biblia The Bible speaks about it, y legalmente es así. and legally it works that way. Si ves un abuso, If you see an abuse, si la víctima te cuenta de un abuso if any victim comes to you and shares about an abuse y tú no actúas, and you do nothing about it, tú te vuelves cómplice de este abuso you también. partake from that abuse. Y yo no quería ser cómplice de esto. And I didn't want it to partake anymore with that. Y es difícil por la otra parte en que dura años el It's- proceso legal. It's difficult in the other side because in Panama it also takes years, many times, for the legal process. Es meses tras meses It will go months after months, y es una carga que se lleva, and it's a burden that you will carry. pero al final trae esperanza. But at the end, at least brings hope. Yo tengo hoy 25 años. Today I'm 25 years old. Hace 2 años y medio terminó mi caso, 2 years and a half ago, my case ended, pero el de mis primas continúa. but my cousin's one continues. Pero yo estoy bien conmigo mismo But I'm good with myself y con Dios and in front of the Lord de que hice lo correcto that I did the right thing y de que hice lo que no hicieron conmigo cuando era una niña. and that I did what they never did with me when I was a little girl. Y eso me ayudó a sanar. And that helped me to heal. Eso me ayudó a continuar con mis proyectos porque cuando tienes un trauma That helped me to continue with my projects in life because when you're dealing with a trauma, no tienes control sobre tu you don't vida, have any control over your life. en tu trabajo, In your en workplace, tus estudios. in your studies, Yo sufrí mucho I suffered de ansiedad. a lot of anxiety. Muchas veces intenté quitarme la vida Many times I tried to commit suicide porque los abusos que pasé durante mi infancia fueron horribles. because the abuses that I went through in my childhood were horrible. Tenía pesadillas. I was battling nightmares, Tuve meses sin dormir. months without sleeping. Y cuando pasó todo esto de pues, ir ante la ley, And when all of this happened of me facing the law, me dio esperanza de que los padres de mis primas, las llevaron a psicólogo it gave me hope because then when I brought this to the light, the parents of my cousins start bringing them to the psychology, cosa que no hicieron conmigo, things that they never did with me. pero eso me ayudó a sanar, That helped me heal, ver cómo a ellas la ayudaron. seeing how my cousins were being helped. Hasta el día de hoy tengo tías, Till tíos this day, I have y aunts primas and uncles que and no me hablan cousins por tener este acto de valentía, that do not speak to me because of me taking courage. pero ahí comenzó mi sanación But that's when my healing process started. a mis 21 años. When I was 21 years old. Tengo 25 años hoy As I said, I'm 25 now. y es mi primera vez estando aquí parada compartiendo esta historia. And this is my first time ever been standing in front of a crowd sharing my story. Y es porque Dios ha comenzado a sanar verdaderamente. And it's because God have truly started the healing in my heart. Zulmi y Nick se han convertido parte de esta sanación Sumi and Nick have become part of my healing process. porque a mis 20 años yo tuve una relación muy abusiva. When I was 20, I went through a very abusive relationship. Permití muchos abusos de toda clase. I allowed many abuses of so many kinds. Y me pregunté muchas veces por qué lo permití. Si cuando era niña lo pasé y ahora adulta, ¿por qué? And many times I asked myself, why did I allow this to happen? When I was a little girl, it happened and I kept on allowing it. Y fue porque mi cerebro estaba programado para eso. But then I realized it was my brain that was already programmed to act that way. Fue cuando tuve la confianza de poder comentárselos a Zulmi y a Nick. And it was when I had the trust to share what I was going through with Nick and Sulmi. Y pude encontrar en ellos protección And I was able to find in them protection y sanación and healing por parte de Dios. from God. Él ha sido mi principal fortaleza en todo esto. God has been my main strength during all of this. Si no fuera por Dios, If it would have been with God, yo no sé dónde estaría.
I don't know where I would be right now. Tal vez no estuviera con vida, I probably wouldn't be alive porque fueron muchos años de abuso. because it was many years of abuse. Fueron hasta mis 24 años But it was not till my 24 que pude comenzar a sanar de verdad. years old that I was able to truly start healing. Y estoy muy agradecida por haber pasado por esto And I'm grateful that I went through this y no tengo vergüenza de contarlo, and that I don't feel any shame in sharing about it porque sé que va a ayudar a muchos padres, because I know it will help many parents, a muchos jóvenes many young people que están pasando por lo mismo that are going through the same y things que están siendo esclavos del silencio, and that are being slaved of silence, que están siendo prisioneros del that are silencio. being prisoners of silence. Porque tal vez te preguntarás, Because you might be asking yourself, ¿por qué no hablar? why not to speak? Es muy difícil, It's hard. no se puede comprender. You don't understand. Somos víctimas We're victims de un abusador of an abuser que sentimos que nos tiene en prisión, that we feel that person have had us in prison sin llave. without a key to open. Mi proceso de sanación My process of healing comenzó cuando me acerqué verdaderamente a Dios, started when I came closer to God porque siempre tuve una lucha como entre el bien y el mal, because I always had that struggle between good and evil, entre hacer lo que yo sabía que estaba correctamente between doing what I thought it was right o perderme y hacer lo que yo quisiera, que or yo sabía que no lost estaba bien. myself and do whatever I wanted to do. Siempre tuve en mi corazón esa lucha I always had in my heart that fight. y tuve resentimiento con Dios. And I had resentment towards God too. Muchas veces le dije a Dios, si realmente eres real, ¿por qué no me cuidaste? Many times I asked God, if you were truly real, why you never took care of me? Yo solo era una niña, I was only a little girl. era inocente de lo que me estaba sucediendo. I was innocent for what was happening in my life. Pero una vez leyendo la Biblia, Él me dio este verso. But then one day, as I was reading the Bible, I felt the Lord gave me this Bible verse. Él sana a los quebrantados de corazón He heals the broken heart y venda sus heridas. and covers their wounds. Y ahí entendí que tal vez Dios no tiene el control de todo el mal que pasa en este mundo. There I understood that God is not involved in the evil that's happening in this world. Incluso Jesús lo dijo. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad en mí que yo he vencido. Amen. Even Jesus said so. In the world you will face afflictions, tribulations, but be of good cheer because I have conquered the world. Y aunque en ese momento me sentía muy vulnerable, And even though in that moment I felt so vulnerable, yo sabía que Dios me iba a poder dar la fortaleza I knew that God was going to give me the strength para poder caminar y continuar. to be able to continue walking. Porque muchas veces no le encontraba sentido a mi vida. Because many times I didn't find any No le- purpose to my life. No le encontraba el sentido de haber sufrido tanto. I didn't understand why I had to suffer so much. Pero caminando con Jesucristo, But now walking with Jesus, Él me dio la fuerza He gave me truly the strength que yo necesitaba para sanar. that I needed to heal. Hay un verso que dice, todo lo puedo en Cristo que me There's a fortalece. verse that says, I can do all things through Christ who gives me strength. Y su amor me permitió transformar mi dolor His love allowed me to transform the pain en un testimonio de su fidelidad. in a testimony of His faithfulness. Porque durante todo este proceso de dolor, Because during all this process of pain, realmente he visto su fidelidad. I have truly seen the faithfulness of God. Porque si no fuera por Él, If it was not si because no of Him, fuera por Jesús, yo hoy no estuviera viva. if it was not because of Jesus, I wouldn't be alive today. Él transformó mi dolor en propósito. He transformed my pain into purpose. Hoy puedo decir que Dios ha transformado mi sufrimiento en un propósito para salvar vidas. Today I can say God transformed suffering my life for a purpose to save other people's lives. Yo muchas veces no quería contar esta historia por vergüenza, Many times I didn't want to share this story because of shame. pero me di cuenta que hablando But I realized that as I talk about it, me sano a mí I'm being healed. y sano a los demás. And others are being healed too. El enemigo quiso destruirme, The enemy tried to destroy me, pero Dios tenía un plan mayor. but God had a greater plan. Y me dio este verso And through this verse, en Romanos 8:28. Romans 8:28, Sabemos que todas las cosas and we know that all Dios trabaja para el bien
all things work together de for los the quienes good le aman, of the one that loves him, los que han sido llamados con su the propósito. ones that have been called according to his purpose. Y yo sé que esta historia ha sido llamada para un propósito, And I know that my story has been called for para a salvar purpose vidas to de save quienes lo lives. necesitan. of those that need it. Y antes de terminar, And before I end, quiero hacerle un llamado a ustedes padres y a todos los adultos que están aquí. I want to do an attention call to all the parents and adults here in this room. Es importante que protejamos a nuestros hijos, It's important for you to protect your children. que no terminen con miedo y vergüenza. Don't let them end with fear and shame. No ignoren las banderas rojas que hay en sus casas con amigos y conocidos. Do not ignore red flags that might be in your own home with friends and family members. Escuchen y crean en sus niños. Listen to them and believe them. Jesús dijo que los niños son las cosas más importantes que hay en el reino de Dios. Jesus says that children are one of the most important things in the kingdom of Y es God. nuestro deber cuidar ese reino. And it is our duty to take care of his kingdom. Es nuestro deber proteger ese reino. It's our duty to protect that kingdom. Actúen. So just act. No dejen que el abuso quede en silencio. Do not allow the abuse to stay in silence. Es nuestro deber denunciar contra nuestra familia y contra la justicia. It's our duty to speak out and go through the law, even if it's with our family and with justice. Recuerden que nuestro llamado como cristianos es cuidar, amar y proteger a los vulnerables. Our call as Christians is to take care, protect, and love the vulnerable. Si un niño confía en ti, no lo ignores. If a kid trusts you, do not ignore them. Sus palabras pueden salvar vidas Their words can save lives. y perseverar sueños que no mueran. And don't allow dreams to die. Porque mis sueños fueron arrebatados My dreams were taken, y murieron cuando hablé con mis padres y no actuaron. and they died when I spoke with my parents that they never took action. Actualmente me siento muy honrable de estar aquí pues, compartiendo en la iglesia de Sulminic. I feel so honored to be here and share in Nick and Sulmi's church. Esta historia de vida me ha ayudado a poder hablar con otras jóvenes y adolescentes que han pasado por lo mismo. The story of life have helped me to talk with other people, teenagers, kids that have gone through the same thing. Incluso ser parte de una fundación que ayuda a la prevención de abuso sexual en la niñez. And I'm even part of a nonprofit that helps to prevent sexual abuse in children. Y a medida que he podido avanzar, he podido ver mi propósito, And as I keep on walking, I've been able to see my purpose. que no fue fácil, That it was not easy, pero que Dios ha tenido siempre un propósito. but that God has always had a purpose. Aprendí que el dolor tiene un propósito I learned that pain has a purpose. y que muchos queremos huir del dolor, And that many of us wants to run away from pain, pero a veces el dolor es necesario but many times pain is But- needed para poder descubrir el propósito que Dios tiene para nuestras for vidas. you to be able to discover the purpose that God has with your life. Y me he prometido ser una voz de esperanza I have promised myself to be a voice of hope para aquellos que lo necesitan to those that need it, y no ser más esclava del silencio. and not being anymore a slave of silence. Dios les bendiga. God bless you all. I don't have really anything to add to that. No tengo, de verdad no tengo nada que agregar a eso. I told you it's going to be a heavy message today. Cerré. I told you this would be a heavy message today. Les dije que iba a ser un mensaje muy fuerte hoy. And I know different people, we've gone through different things in life. Hemos visto muchas personas que han pasado por cosas diferentes en la vida, But I want this to be a Difícil. house where people can speak up and speak out. pero yo realmente quiero que esta casa sea una casa donde las personas pueden venir y hablar. I want this to be a sin house temor. where Isabel's story isn't repeated. Que
podamos prevenir de que la historia de Isabel no se repita. That our house that says we believe the children Que en nuestra casa diga, sí le creemos a los niños. and we will act on your behalf. Y, And we will act on your behalf. y vamos a actuar de parte tuya. That I hope children can find a place of protection. Que esperamos que los niños pueden encontrar el lugar de protección. And we want to go to a place where not only they find protection, but find restoration. Sí, y no solamente para que ellos vayan a conseguir esa protección, sino también conseguir restauración. And so I'm so grateful for Isabel's courage. Estamos muy agradecidos por el coraje de Isabel And I hope this inspires others to have courage. y espero que ese mensaje haya inspirado a otros para que también se llenen de coraje. That you do have a voice. Que sí tienen una voz, That you don't have to live with abuse. no tienen que vivir con el abuso. And the most merciful thing you can do is speak up on this. Y lo más misericordioso que puede hacer es hablarlo To save other lives. para salvar otras vidas, To save others from abuse. para prevenir y salvar a otros de abuso. Because most of the time when there's an abuser, there's more than one victim. Sí, porque cuando hay un abusador, hay más de una víctima. And even for the sake of the abuser, E inclusive para ese abusador, the only hope that man has of eternal life, sorry, the only hope that the abuser has of eternal life himself, of eternal life. Okay. salvation, La única esperanza que puede tener ese abusador es de la vida eterna is if this thing is exposed, si eso se expone, brought to the light, sale a la luz. and hopefully he finds mercy in prison. Y con la esperanza consiga misericordia en la prisión. Because if he dies in that sin, Porque si él muere con ese pecado, the Bible says it's better if a millstone was hung around his neck and tossed in que the sea. dice la Biblia que es mejor que le aten una piedra de molino y lo lancen al mar. So it's better if he goes to prison now, Es mejor que ese abusador vaya y paga su condena en la prisión in the hopes that he finds mercy, con la esperanza de que él allí halle misericordia, than to die in that darkness. que morir en esa oscuridad, Because there's a special place in hell for that porque person. hay un lugar específico y especial para esa persona en el infierno. So the most merciful thing you could do is speak. Así que lo más misericordioso que usted puede hacer es hablarlo. And mothers and fathers, let's believe our children. Padres y madres, vamos a creerle a nuestros niños. Let's do better than the previous generations. Vamos a ser mejor que las generaciones anteriores. Silence is not peace. El silencio no es paz, It's a false peace. es una paz falsa. The Antichrist comes El anticristo viene and he says, I'll bring you peace. y él dice, él garantiza, yo traigo paz. And for years there's peace. Y por In the algunos book of años, Revelations. en el libro de Apocalipsis, habla, por And unos años, everything seems good. puede haber paz y todo aparentemente se ve bien. But just below the surface is brewing so much evil. Sorry? Just below the surface is brewing Pero so much allí, evil. un poquitito debajo de la superficie, hay tanta maldad And then that evil exposes itself. y esa misma maldad saldrá, se So expone. don't believe any lie Así que no creen en ninguna mentira. that ignoring or silence is for unity or peace in the family. Que si ignorar tu silencio va a traer inmunidad o paz en tu familia. That's a false peace. Esa es una falsa paz. That's a false unity. Eso es una falsa unidad. It's based on unrighteousness. Eso está basado en lo que no es justicia verdadera. But God wants us to stand for righteousness. Pero Dios quiere que nosotros nos paremos delante de la justicia. I want to tell you, Eso I es. personally, I'm not speaking from something. Personally, Personalmente, yo no estoy hablando de cualquier cosa, because I decided to stand against abuse and for righteousness, porque simplemente decidí pararme, enfrentar los abusos y la no justicia, injusticia. a few years ago, I had to leave a ministry. Hace unos años tuve que abandonar o dejar un ministerio. I lost so many relationships. Perdí muchas relaciones. I was painted as a bad person, Me pintaron o me tildaron como una mala persona. and we lost all of our financial support. Y ahí perdimos todo nuestro apoyo financiero. So much that me and Sumi didn't know how we would pay rent. Tanto que quedamos nosotros así en el limbo, tratando de averiguar cómo vamos a pagar el alquiler. But I know that seek first Pero sé que
Buscad primeramente the kingdom of God el reino de Dios and his y righteousness, su justicia, and all these things shall be added to you. y todo lo demás vendrá por añadidura. Jesus says in Matthew, Jesús dice en Mateo, do not think that I have come to bring peace to the earth. no creen que yo he venido a traer paz a la tierra. I have not come to bring peace but a sword. No he venido a traer paz, sino una espada. For I have set a man against his father, Porque he puesto al hombre contra su padre, and a daughter against her mother, la hija contra la madre, and a daughter-in-law against her la mother-in-law. hija, la nuera contra la madre, Suegra. suegra. And a person's enemies, ¿Ah? and a person's enemies will be of those of his own household. Y el enemigo de las personas van a ser de su propia casa. But Jesus says this, Pero Jesús dice esto: whoever loves father or mother more than me aquel que ame a padre, madre más que a mí, is not worthy of me. no es digno de mí. And whoever loves son or daughter more than me is not worthy of Y me. aquel que ama hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. And whoever does not take his cross Y aquel que no carga su cruz, toma and su cruz follow me y me siga, is not worthy of me. no es digno de mí. Whoever finds his life will lose it. Aquel que encuentra su luz, la perderá. And whoever loses his life for my sake A su will vida. find it. Perdón, aquel que quiere salvar su vida, la perderá. I'm going to tell you Y aquel que la pierda, la encontrará en Jesús. this is true. Y le quiero decir que esto es verdad. And so no matter the price, No importa el precio, no matter the cost, no importa el costo, as Christians, como cristianos, as ambassadors of Christ, como embajadores de Cristo, it doesn't matter the pressure. no importa la It presión, doesn't matter what your family tells you or what culture tells no you. importa lo que te diga tu familia o la cultura, You need to take a stand for righteousness. tienen que pararse firme ante lo que es We need to take a justicia. stand for the children. Tenemos que tomar y ponernos firmes por los niños. And we need to make sure that Isabel's story doesn't repeat itself. Y tenemos que asegurarnos que la historia que nos contó Isabel no se repita. And so a prayer that I have and that I want to see in the years ahead Y las oraciones que yo he tenido y quiero ver que se cumplan en los años próximos, is so many people being restored, que sean muchas personas que sean restauradas, so many children being believed. tanto niños que los padres pueden creerles. And at a national level, and I believe we're going to see it in the years ahead. Sorry? At a national level, I believe we're going to see it En in un the years nivel ahead. nacional también creo que lo vamos a ver. We're going to see a total reformation in how they handle these cases. Vamos a ver una total restauración de cómo van a manejar estos casos. I believe that with all my heart. Lo creo firmemente en mi corazón. And so it's something we're going to be praying together in this house. Es algo en lo que nosotros vamos a enfocarnos a orar en esta To casa, see this generation be a generation changed. para que podamos ver, ser testigos de una generación que sea cambiada, To see the light shine and exposed. para ver la vida brillar, So that the silence doesn't continue to the para que el next silencio no continúe generation. en esta generación. But that we break it here. Nosotros la rompemos ahora aquí And it starts the shining light. y inicia brillando luz. It starts with kids, and even adults who have lived through this have the courage to speak. Inicia con niños o adultos que no tengan miedo de hablar, And with the parents that have the courage to believe and make a stand. y los padres que los animamos, exhortamos que escuchen y crean lo que le están diciendo. So would you just close your eyes with me? Cierren sus ojos conmigo, por favor. I just want to pray over you. Quiero orar por ustedes. I don't know each person here or what you've been through in your life. Yo no sé las personas que están aquí, que han pasado en su vida, But I know Isabel's story is actually a story of redemption. pero sí sé que la historia de Isabel es una historia de redención. I didn't want her to share it just to share because she's been through things. Yo no la expuse o le pedí que compartiera esa historia para solamente exponerla o porque ella pasó por cosas. But I wanted her to share because of what God has done. Yo quería que lo compartiera para que pudiéramos ver lo que Dios hizo, That she's even working in a non-profit, a foundation to help others. que está trabajando con una fundación no gubernamental que ayudando a otros, And that she doesn't walk in shame and guilt any longer. y que ella no camina más en la vergüenza Because she's a child of ni en God. temor, porque ella es una hija de Dios. So she's no longer a slave to fear. Ella ya no es un esclavo del temor. She doesn't operate in that realm anymore. Ella ya no opera en ese reino más. And so I want to pray for
I'm going to pray for everyone, but specifically for those who have gone through abuse. Voy a orar por todos, pero específicamente para aquellos que han pasado por algún abuso. Obviously, I'm not, just stay seated. I'm not going to ask you, anyone to raise hands or any coming to the front. Manténganse sentados, no voy a pedirle a nadie que levante mano ni nada, But God knows who you are. porque Dios, Él sabe quién eres. So I'm just going to pray that He touches you, that He gives you courage, that He gives you healing, Voy a orar everything you need. para que Él lo toque, para que Él le dé coraje, para que Él lo sane. Father, we thank you for this morning. Padre, te damos gracias por esta mañana. We thank you for what you're doing in the earth and what you're doing in El Damos Valle and gracias Panama. por lo que estás haciendo en la tierra, en el valle y en Panamá. Thank you that you're bringing things to light. Damos gracias, Señor, que tú estás sacando a la luz. And when you bring things to light, it's always for redemption. Y cuando tú sacas las cosas a la luz es siempre para redención. And so, Father, you know each person's heart and what they're going through and what they've been through. Padre, tú conoces los corazones de cada una de las personas que están aquí y por las cosas que han pasado. And so, Lord, by faith, we just release your anointing. Señor, por fe liberamos tu unción. We release your anointing in this house. Liberamos tu unción en esta casa. Your anointing that binds up the brokenhearted. Tu unción que une los corazones rotos. Your anointing that opens the prison to those who are bound. Tu unción que abre las prisiones de aquellos que son cautivos. Your anointing that proclaims liberty to the captives. Tu unción que proclama libertad a los cautivos. So, Father, I just speak Padre, hablo. the joy of the Lord El gozo del Señor will be your portion. va a ser tu porción. I thank you, Lord, that you're going to comfort all those who mourn. Señor, yo sé que tú vas a reconfortar a aquellos que están dolidos. I thank you that people who have gone through this know that there is hope. Te doy gracias, Señor, porque aquellas personas que han pasado por esto sepan que hay esperanza. So I just speak this over them now. Así que en este momento hablo sobre ellos, esta palabra. Father, I thank you that you will give comfort to those who mourn. Gracias, Señor, que tú le vas a dar tranquilidad, paz a aquellos que están dolidos. That you will give them a beautiful headdress instead of ashes. Que tú le vas a dar, Señor, una revestimenta en vez de cenizas. That will release an oil of gladness instead of mourning. Que estamos, Señor, liberando un aceite, un óleo de felicidad, de agradecimiento y no de dolor. That will release into their life a garment of praise instead of heaviness. Estamos, Señor, liberando sobre su vida una vestimenta de alabanza y no de cargas. And I thank you that you will raise up those to be oaks of righteousness. Damos gracias, Señor, porque sabemos que tú vas a levantar estos cedros de justicia, The planting of the Lord, la siembra del Señor, that you may be glorified. que tú seas glorificado. So let peace just come upon your people. Permite que la paz venga sobre tus pueblos. Father, I pray that you start to do a deep, deep, deep work, Señor, oro para que tú hagas un trabajo muy profundo, and that you turn traumas into testimonies. que tú conviertas los traumas en testimonios. And I thank you, Lord, that you will use this house to build up ancient ruins. Y sé que el Señor te doy gracias, Señor, porque vas a usar esta casa para levantar aquellas antiguas ruinas, To raise up former devastations para levantar aquellas devastaciones anteriores and to repair the ruined cities y para reparar aquellas ciudades de reinos and devastations of many y las generations. devastaciones de muchas generaciones. Lord, I declare this a new day in people's lives Padre, today. declaro hoy un nuevo día en la vida de las personas, A day of no more fear and shame. de que hoy no va a haber más temor ni vergüenza. Lord, show people that their voice is valuable. Muéstrale, Señor, a tu pueblo que sus voces son valiosas. That God, you see them and hear them. Que Dios, tú los ves y los escuchas. There are times when they ask why. Hay momentos cuando se preguntan por qué. Just show them that you are there for them Muéstrale, Señor, que tú sí estuviste allí por ellos and that you will be there for them. y que tú vas a estar allí por And ellos. Father, may this be a house of restoration. Señor, haz que esta casa sea una casa de restauración. Help us, Lord, and teach us how to go forward. Ayúdanos, Señor, y enséñanos cómo poder proceder. Use us to give people help that they need. Ayúdanos, Señor, a poder aportar ayuda a aquellas personas en necesidad. And I pray that in Jesus' mighty name. Y yo oro esto en el nombre de Jesús. Amen. Amén. Amen. Amén. Well, Iglesia, we love you.
Iglesia, los amamos. I know this was a, a heavy message today, Sé que esto fue un mensaje muy pesado hoy, but I believe it was from the Lord. pero también creo que fue del Señor. And so we're gonna like transition, and we have food in the back Así que and, vamos a transicionar y tenemos comida atrás for mothers and children. para las madres y los niños. But if you're in this house and you need prayer or you need to talk to someone, Pero si tú ahorita te encuentras aquí y necesitas oración o quieres hablar con alguien, you can grab Sumi or me puedes tomar a la pastora Surmi o al pastor or Nick, Mama Sumi, Papa a Alejandro. Surmi o mi persona.